financia un señor que se llama Wellhausen, que es el que está ahí en la foto, que es uno de los fundadores del CIMI, que es el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, junto con un agrónomo mexicano que es paradójicamente uno de los fundadores de la botánica en México, que se llama Efraín Hernández Xolocotzi, que colecten todas las variedades de maíz que hay en México. Y se hace el primer gran catálogo de las variedades de maíz que hay en México. El primer sistema de clasificación de las variedades de maíz en México moderno lo hacen Wellhausen y Xolocotzi en los años 40. Obviamente, la contraprestación al pago de ese proyecto fue que se llevaron todas esas variedades a Estados Unidos. Esta misma fundación, la Fundación Rockefeller, estaba ligada a una empresa que existe hasta hoy, aunque ya no pertenece a la Rockefeller. Ustedes saben que hay gente que es alérgica al látex, ¿no? Entonces, casi todos los guantes de exploración que se utilizan en medicina hoy en día son de látex hipoalergénico. Y se hacen con el látex que proviene de una planta mexicana que se llama Partenarium argentano. Es una planta del desierto de Chihuahua que le interesaba mucho a Babilón. Pero a Babilón, cuando vino a buscarla, no pudo ir porque esta empresa que se llama International Rubber Company hizo campaña en contra de él. En los años 30 fueron bien soviéticos a saquear México. Entonces Babilón incluso pasó unos días en el tanque ahí en Yucatán, hizo trabajo en Yucatán y lo cancelaron por periodo. Mientras tanto, estos cuates sacaron todas esas semillas del desierto de Chihuahua y con eso sembraron, pusieron los primeros sembradíos para sacar hule hipoalergénico. Y hasta hoy la empresa que controla todos los recursos hidroeléctricos en Partenarium argentano se llama Yulex, la pueden googlear, existe hasta hoy, y es una corporación que controla este recurso. Entonces lo mandan a Wellhausen y con eso montan la base de todo el programa de mejoramiento agrícola de los años 40 y 50 de Estados Unidos. Trabajan con las variedades locales mexicanas, las exploran, buscan rasgos que les interesen, las que producen más aceite, las que producen más fructosa, las que resisten mejor cierto tipo de insectos, las que resisten mejor la sequía, y las meten a hacer el programa de hibridación. Y van vendiendo estas semillas como base para programas de hibridación a las empresas privadas, a Pioneer, a Monsanto, a todas estas, ¿no? Y entonces hay un flujo muy particular de conocimiento, porque pues obviamente el campesino que de buena fe les dio las semillas y todo eso, pues estaba alimentando un proceso de acumulación en el cual hoy en día pues, sale de Cal, sale de Pioneer y venden estos híbridos como semillas patentadas desde entonces, ¿no? Desde los años 40, 60, pues hay muchísimos híbridos que se introducen aquí. Y se introducen como paquetes tecnológicos de instrucción de semillas. Entonces es una vuelta, después vuelven a algunos campos, probablemente donde se colectan las variedades del maíz y dicen, lo importante es que tú sustituyas tu maíz, ¿no? Sabines, ¿no? El gobernador de Oaxaca, de Chiapas, había tenido un programa en el cual subsidió la siembra con maíces híbridos, en particular de la línea de Cal, que pertenece a Monsanto, la siembra de 25,000 hectáreas en la planta de Guillermo fue financiada por el dinero del Estado, para que se introduciera ese paquete tecnológico, ¿no? Entonces hay una cosa muy peculiar, porque resulta que los que habían trabajado, y entonces es muy importante, alguna vez lo discutíamos, o sea, ustedes ven un martillo y todo el mundo reconocerá que es un instrumento de trabajo, y que como todo instrumento de trabajo, pues no se da espontáneamente, ¿no? Es decir, uno no va por el bosque y se pone un martillo. Los instrumentos de trabajo, sobre todo los más complicados, pues implican que alguien más pues, estuvo chambeando antes para que se diera un martillo, ¿no? Es decir, son producto del trabajo humano. Y esto es más sutil, pero si yo les digo, ahí está el teosinte, aliméntense, y van tanto derecho a refrescarme, ¿no? Es decir, que lo puedo conocer. Pero algo pasa que podemos alimentarnos a partir del maíz. Y eso quiere decir que el maíz, en ese sentido, o cualquier planta cultivada, reviste una propiedad que es similar a la del martillo. Es decir, no surgió espontáneamente en la naturaleza y esperándonos un chile güero para ser rellenado con vinilla de pescado. No, pues no. Porque si tienen en la naturaleza los chiles de este tamaño, que siempre les digo, a veces cada día que me dan idea cómo se hace el chile pequeño relleno de vinilla de pescado, pues es imposible, ¿no? Es que le corten un chiquillo, no sé qué. Es decir, hubo un proceso de trabajo previo que permitió que ese objeto útil existiera de esa forma. Y es de eso de lo que se apropian estas compañías, o luego lo venden como semillas patentadas. Entonces vamos a la siguiente. Esto lleva a lo que Paulo Freire, en este texto de Definición versus Comunicación, a la hora de criticar a los agrónomos, dice, la tarea del agrónomo, o sea, como su tarea histórica, era la idea de, siendo especializados en la relación hombre-mundo,
hacer, que los agrónomos tienen que hacer, estar junto a los campesinos para lograr la sustitución de sus formas de enfrentar la naturaleza por las formas que el agrónomo ofrecía. Entonces ahí Freire, la crítica que está haciendo es, o sea, nunca hubo, pocas veces hubo realmente un diálogo, había más bien una voluntad de imponer. Del otro lado, luego los campesinos pues, no siempre se la creen, le creen la mitad de las cosas que dice el agrónomo, pero son muy grados a inventar. Bueno, las semillas híbridas fueron desarrolladas a partir de estas llamadas razas criollas. A mí no me gusta mucho ese término. Entonces ahí hay un proceso de injusticia, de despojo del conocimiento de un objeto útil. Luego los monocultivos trajeron una pérdida de diversidad ecosistémica, es decir, de sistemas donde había muchas plantas creciendo juntas. Ustedes piensen una cosa nada más, o sea, cuando viene la época de la influenza, pues el último lugar donde ustedes tienen que estar, pero uno tiene que estar en la ciudad, es el Metro Pantitlán. En el Metro Pantitlán es muy fácil que te contagies de influenza de cualquier otra cosa, más si es a las 7 de la mañana, pues porque está completamente lleno de gente. Para un parásito de un ser humano es el paraíso. O sea, el parásito del ser humano brinca y al lado va otro ser humano, y al lado otro ser humano. Algo análogo pasa con las plagas. Las plagas y de las plantas y animales cultivados tienen esa misma característica. Es decir, para que pueda haber una epidemia se requiere que haya algo equivalente al metro particular. Y el problema es que una milpa, maíz, frijol, calabaza no se parece tanto al metro particular como uno piensa. Un agroecosistema diversificado, que se siembran muchos tipos de plantas, dificulta el tránsito de las epidemias de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque no siempre el parásito va a tener al lado una planta que pueda parasitar para brincar. Por eso pasaba una cosa muy chistosa hace algunos años que daban estas pláticas con los zapatistas fuera de escuelita, ¿no? Y alguien les preguntaba a los que llevaban las comisiones de agroecología, ¿no? ¿Y ustedes cómo combaten a las plagas en la región? Y decía, bueno, pues es que nosotros así plagas no tenemos. ¿Cómo no tienen plagas? Dice, no, bueno, pues lo que pasa es que no sembramos así las hectáreas gigantes. A veces sí, pasa que hay una parcela, nos da mucho coraje, que nos cae gusano cogollero, pues, está muy mal, ¿no? Pero plagas así como que de verdad nos devasten, pues no pasa tanto. El único lugar donde pasó esto, y sigue siendo extraño, con las circunstancias que sucedió, es en el tema de la roya del café, ¿no? Donde ahí sí brincó por muchísimos lugares y hay un problema que es nacional. Pero en términos generales, los monocultivos son más susceptibles a las plagas que los monocultivos. Llegó a que hubiera más contaminación y más dependencia, ¿no? Ahí se empezaron a utilizar los cuales están de moda hoy en día, el glifosato, que está en un herbicida que se llama Rondo Predict en México. Como tiene muy mala prensa de Rondo, no lo venden con ese nombre. Ustedes pueden ir a casi cualquier tienda y preguntar por faena, en particular faena fuerte, y ese es el nombre con el que se mete glifosato a México. Y bueno, entonces llegamos al final, aunque se incrementó la producción de alimentos en la base de si vamos a la siguiente. Bueno, además hubo este costo, ¿no? ¿Cómo se hacen los híbridos? Esto nos habla de los costos de la homogeneidad. Como se ponía durante muchísimas generaciones a las plantas de maíz a reproducirse consigo mismas, se iba perdiendo diversidad, son plantas muy homogéneas. Luego hay un híbrido y el híbrido se ve bonito, vigoroso, estable, pero si vamos a la siguiente, cuando el campesino va resembrando los híbridos, pasa algo que cualquiera les puede contar en el campo y es la pérdida del vigor híbrido. Se pierde la semilla híbrida que empieza creciendo bien grandota. Si el campesino guarda esa semilla y la vuelve a sembrar, empiezan a surgir plantas que ya no crecen tan bonitas, básicamente porque ahí viene la trampa que se eran dos líneas muy homogéneas que las habían juntado en una, entonces parecían ser heterogéneas, pero eran heterogéneas solamente en 2 o 3 características, es decir, que eran capaces de resistir la sequía o que cortan orcas más grandes. Cuando empieza a ocurrir esto de manera libre en el campo, pues el polen empieza a fluir entre distintas plantas y las leyes de Mendel van haciendo que aparezcan todos lo que se llaman todos los fenotipos posibles, es decir, plantas chaparras, plantas bajas, y que esta combinación particular que parecía muy buena empiece a perder el vigor. Por eso casi cualquier campesino lo que intenta hacer cuando compra un híbrido, si es un campesino de llave tradicional, es lo que le llaman acriollarlo, es decir, no sembrar puro híbrido, sino mezclarlo con las variedades locales, por 2 razones. Las variedades locales
están adaptadas a condiciones muy particulares. Yo siempre les cuento, ahora trabajo mucho con los chiles, entonces por eso les cuento de eso, pero es impresionante, ¿no? O sea, piensen que de manera natural el chile vive entre 0 y 1400 metros sobre el nivel del mar. Y en la Sierra Mije, en Oaxaca, hay lugares donde los campesinos están sembrando chile a 2400 metros sobre el nivel del mar, donde hace mucho más frío, las condiciones son completamente distintas, y han logrado adaptar los chiles a crecer en este tipo de ambientes a través de selección durante muchísimos años. En el maíz pasa algo parecido, van aquí a Topilejo y en un ambiente bastante hostil, pues la gente está sembrando maíces, ¿no? Entonces, estos procesos de adaptación permiten pensar que ahí hay, digamos, variación genética interesante que puede ser importante para que la agricultura siga adelante. Entonces, vamos a la siguiente. Un biólogo que se llamó Haldane ya había advertido de eso, acerca de eso. Entonces, cuando ellos discutían problemas de genética en general, decía, se podría pensar que es una buena política agrícola desechar todas las variedades a excepción de las que rinden mejores resultados en uno o una serie de ambientes bien elegidos. Ahí parece que está leyendo exactamente el programa de investigación de las empresas semilleras y de algunas más necesarias para criar los tipos de híbridos. Esta visión, dice Haldane, está basada en el supuesto falso de que el ambiente no cambiará de modo importante. Y ojo que lo decía en 1947, mucho antes de que supieran lo que ahora sabemos sobre el cambio climático, ¿no? Entonces él decía, tú te quedas con las semillas que crecen mejor en un ambiente en el medio oeste de Estados Unidos, con suelos que tienen un horizonte A de materia orgánica de 1,5 metros de profundidad, súper fértiles, y esto es lo único que voy a hablar. Pero si un día empieza a hacer más calor, o empieza a ser más frío, o la fertilidad del suelo cambia, o cambia la distribución de los parásitos, pues ahí hay un problema, porque no vas a tener variedades con las cuales enfrentar esa situación. La política, digamos, la política agrícola de los campesinos, lo contaba anecdóticamente este mismo agrónomo, Sherlock Kotze, que trabajó con Wellhouse para la Fundación Rockefeller. Él escribía que alguna vez se había encontrado con un campesino que sembraba como 4 variedades de maíz diferentes, y que de esas 4 variedades de maíz, sin duda la que más le rendía era el maíz blanco. Y entonces Sherlock Kotze le preguntaba a este campesino, si la que más te da es el maíz blanco, ¿por qué no siembras puro maíz blanco? Y entonces el campesino le contestaba, oiga doctor, y si yo le doctorado, pues usted sabía, ¿no? Le decía, oiga doctor, y si yo siembro puro maíz blanco, ¿usted me puede decir exactamente cómo van a venir las lluvias este año? No, pues no puedo. Entonces yo no puedo sembrar solo maíz blanco. Tengo que sembrar una diversidad porque si hay cualquier contingencia, pues a lo mejor no se me va a dar también el blanco, pero voy a tener una variedad que no es tan rendidora, pues he hecho unas cuantas masas de maíz azul o de maíz de otro tipo, ¿no? Y eso me va a garantizar tener algo la vida. Entonces vamos a la siguiente. Y el problema que enfrentamos hoy en día es que en los últimos 150 años, con datos de National Geographic, se ha perdido mucha diversidad de los cultivos. Es decir, ellos revisan en 1903 cuántos tipos de maíz dulce había en Estados Unidos, cuántos tipos de corn, cuántos tipos de betabel. Y se encuentran que había muchísimos tipos en el mercado. Y cuando revisan eso a finales del siglo XX, principios del XXI, se dan cuenta que de 107 tipos de maíz dulce, ahora solo quedan 12, que de 644 tipos de corn, solamente se están sembrando ya 28, que ese es un patrón más o menos global para todas las especies. Es decir, hay un montón de variedades que se han perdido del mercado. Babilón contaba, cuando fue en los años, en el recorrido que digo todo el mundo, él fue en los años 20 al Líbano, y entonces encontró con una hambruna brutal. Resultaba que en Líbano, ustedes conocen estas cosas que comen de trigo quebrado, ¿no? Se llama couscous, son trigo quebrado, que uno nada más le echa agua caliente y lo hierve un poquito y ya queda como arroz, pues, que está hecho de trigo. Allá lo hacían con variedades muy específicas que eran resistentes a la sequía. Pero digamos que a finales del siglo XIX, Líbano establece una relación muy fuerte con Francia y empieza todo el mundo a producir para el mercado mundial. Lo que reclama Francia es seda. Entonces introduce la morera. Todos los campos que antes eran de trigo se siembran con morera para sacar la seda, que se vende muy bien en Francia a muy buen precio. Hasta que pasa un problemita que es la Primera Guerra Mundial, entonces se acaba el mercado de la seda y después viene la crisis, la gran crisis, la gran depresión. Pues la seda no es un artículo de primera necesidad, entonces ya no hay mucha gente que esté comprando seda.
y entonces había un proceso de dependencia alimentaria tan fuerte que el Líbano producía ya muy poco trigo, y muy poco trigo de estos que eran especialmente resistentes a la sequía. Cuando Babilón pasa por ahí en los años 20 se encuentra un escenario terrible y él trata de encontrar muchas de estas variedades que todavía ubica, otra vez, curiosamente, no los grandes campos de cultivo, sino porque un campesino había reservado un pequeño pedacito de tierra que seguía sembrando un trigo más tradicional e intenta llevar a cabo un programa de reintroducción de las variedades locales. El problema es que esto sigue hasta hoy y eso lleva a lo que llamamos una pérdida de soberanía alimentaria y un problema de vulnerabilidad ante el cambio climático. O sea, porque las variedades que crecen mejor hoy no son necesariamente las variedades que van a crecer mejor mañana o pasado, más si la temperatura está cambiando como está cambiando. Entonces, si vamos a la siguiente. Entonces, sí, la reducción, lo que llamamos variación genética, hace los cultivos predecibles, otra vez más eficientes para la presa de trabajo, pero también los hace vulnerables al proceso de cambio climático. Entonces, si vamos a la siguiente.